Hola de nuevo, bienvenidos al resumen de nuestro encuentro virtual de química para grado octavo. Durante el presente semestre, tenemos en cuenta estos dos desempeños, vamos a identificar el mecanismo de formación de enlaces químicos y su importancia en las sustancias que hacen parte de la vida cotidiana. Vamos a establecer las diferencias entre el enlace químico iónico y el enlace químico covalente. Para este primer encuentro nos enfocaremos en el enlace químico iónico. ¿Qué es un enlace químico? Es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos para formar moléculas. Eso es un enlace químico. Para empezar a hablar del tema tenemos que recordar la estructura del átomo. Entonces tengan presente que el átomo está formado principalmente por estos tres elementos. Unos protones, que son cargas positivas que se encuentran en el núcleo del átomo, acompañados por unos neutrones, que son unas partículas que no tienen carga. Alrededor de ese núcleo vamos a encontrar entonces unos electrones, que son unas partículas cargadas negativamente. Cuando un átomo se encuentra, como en este caso, en equilibrio, sus partículas positivas y negativas tienen la misma cantidad. Entonces el átomo es neutro. ¿Qué es un enlace químico iónico? Aquí tenemos la definición. Es el enlace en el que uno o más electrones de un átomo son retirados y se unen a otro átomo, resultando en iones positivos y negativos que se atraen entre sí. ¿No es muy claro? Bueno, vamos a empezar a trabajar en este concepto. ¿Se acuerdan del cloruro de sodio? Claro, lo vieron en la guía del semestre pasado. ¿Qué es? Muy bien, sal de cocina. El cloruro de sodio entonces está formado por átomos de cloro y átomos de sodio. En este caso vamos a ver aquí al sodio. El sodio tiene 11 electrones, 11 protones y lo hemos representado de esta forma. Este sería como el modelo de Born, donde nos muestra que el sodio tiene 3 orbitales y en esos 3 orbitales tendríamos en el primero 2 electrones, en el segundo 8 electrones y en el último 1 electrón. Recuerden, en el primer orbital únicamente podemos meter máximo 2 electrones, en el segundo hasta 8, máximo 8, entonces 2 en el primero más 8 en el segundo, dan 10, para completar los 11 tendría 1 en el último orbital, ¿de acuerdo? En el caso del cloro tiene 17 electrones, entonces recuerden, 2 en el primero más 8 en el segundo me dan 10, en el tercero tendría entonces 7 electrones. Pero para simbolizar el enlace iónico no necesito hacer todo este dibujo completo. Me puedo quedar con un diagrama más sencillo y ese diagrama que es más sencillo, llamado diagrama de Lewis, lo puedo realizar si ubico mis elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, el sodio, recuerden que está ubicado en el grupo número 1. Puedo ir a mi tabla periódica, mirar el sodio en el grupo número 1 y recordar que entonces si está en el grupo 1 tiene un electrón de valencia, es decir, tiene un electrón en su última órbita. Cuando miro el cloro lo encuentro en el grupo número 7A, quiere decir que el cloro tiene 7 electrones de valencia, es decir, 7 electrones en su último nivel u órbita. Este número me lo va a dar el grupo, recuerden eso. Entonces, si el sodio tiene un electrón de valencia y el cloro 7 electrones de valencia, los puedo dibujar de esta manera. Esta es la estructura de Lewis de la cual les hablaba. Ahora, recuerden cómo en el cuento del cloruro de sodio, el sodio le regalaba su electrón al cloro, de tal manera que se va a completar 8 electrones en el último nivel del cloro. Esto hace referencia a la regla del octeto, cuando se completan estos 8 electrones. Si el sodio le da su electrón al cloro, este completa 8 electrones, pero fíjense que ocurre otra cosa. ¿Se acuerdan que el átomo era neutro porque tenía la misma cantidad de protones que de electrones? Cuando regaló su electrón, se quedó con una mayor cantidad de protones, es decir, de cargas positivas. Por lo tanto, este átomo de sodio se convirtió en un ion positivo. ¿Bien? ¿Qué es eso de un ion?
Pues es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Dejó de ser neutro al regalar su electrón y se convirtió en un ion positivo. Como es un ion positivo, va a recibir el nombre particular de catión. Es un ion que tiene carga eléctrica positiva. Le pasa lo contrario al cloro. El cloro, al recibir un electrón, pues quedó con una carga negativa. ¿Se acuerdan que también tenía el mismo número de protones que de electrones? Pues al recibir una carga adicional negativa, queda cargado negativamente y se llamaría un ion anión, que tiene carga eléctrica negativa. Cuando quedan cargados entonces, uno con carga positiva y el otro con carga negativa, se atraen y entonces se forma nuestra molécula de cloruro de sodio. Retomemos nuestra definición de enlace químico iónico. Es el enlace en el que uno o más electrones de un átomo es retirado y se une a otro átomo, lo que acabamos de ver, resultando en iones positivos, como en el caso del sodio, y negativos, como en el caso del cloro, que se atraen entre sí. ¿Ahora es más fácil comprender esta definición? Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí tengo ahora el magnesio y el azufre. Están representados en diagramas de Lewis. Bueno, ¿y cómo hice para representarlos así? Ah, muy fácil. ¿Se acuerdan que los busqué en la tabla periódica? Y me di cuenta que el magnesio está ubicado en el grupo número 2A, lo que quiere decir que tiene 2 electrones de valencia, es decir, 2 electrones en su último nivel. Entonces le pintaré solo 2 electrones. Ahora, voy a buscar el azufre y me doy cuenta que el azufre está ubicado en el grupo número 6A de la tabla periódica. Quiere decir que le voy a pintar estos 6 electrones en su último nivel. Represento entonces los diagramas de Lewis y me quedan magnesio con 2 electrones, azufre con 6 electrones, y si pienso en que van a completar la regla del octeto para el caso del azufre, estos 2 electrones del magnesio se los va a dar al azufre, quedando entonces cargado positivamente. ¿Recuerdan? Dejó ir sus electrones, quedó cargado positivamente, mientras que el azufre, que recibió 2 cargas negativas, queda cargado negativamente. Convertidos entonces en un ion positivo y en un ion negativo. Estos formarían entonces el sulfuro de magnesio. De la misma forma que para las guías de biología les dejé material en el Classroom, les voy a dejar en Wakelet otro material que les va a funcionar muy bien para comprender un poco mejor el enlace iónico. Les voy a dejar el cuento que vimos el semestre pasado, les voy a dejar algunos videos que hablan sobre el enlace iónico, les voy a dejar 2 copias de la tabla periódica que les va a servir para ubicar los grupos y bueno, algún otro material para que sea más fácil entender y resolver la guía. Algunas recomendaciones generales para el desarrollo de la guía son: tenga en cuenta que debe leer cuidadosamente toda la guía antes de responderla. No empiece a responder sin antes haber leído la información. Se desarrollarán todos los puntos en el cuaderno. Recuerde marcar la hoja donde va a iniciar el desarrollo de las actividades. Marque el inicio entonces con su nombre completo y curso. Posteriormente, inicie con el desarrollo de cada una de las preguntas. Evite que se mueva la cámara cuando tome la fotografía. Por favor, que la letra sea muy clara. Debe enviar las fotografías con las respuestas de manera que sean legibles, es decir, que se pueda leer. Evite las fotografías en lugares muy oscuros o con demasiada luz. Envíe las actividades con muy buena letra y buena ortografía, de tal manera que sea fácil leerla. Recuerde que vamos a tener 2 momentos de entrega. La primera parte entre el 16 y el 31 de agosto y la segunda parte del 1 al 21 de septiembre. Preferiblemente envíe las respuestas por correo electrónico institucional. Recuerde mi correo electrónico. En caso de no tener computador y no poder realizar el envío por correo electrónico, intente instalar una aplicación que le permita convertir las fotografías de sus respuestas en un documento PDF. Va a encontrar diferentes aplicaciones para esta utilidad de manera gratuita. La evaluación será entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Les estaremos avisando previamente.
Muchas gracias y éxito con las enseñanzas de este periodo.